La silueta de Akaza emergía entre las luces rojizas de pentagrama mientras regresaba hacia él. Azbin Hotel. El aire estaba cargado con un extraño equilibrio entre calma y tensión, una calma que se sentía falsa, como si toda la ciudad estuviera conteniendo el aliento ante lo que estaba por venir. A su lado caminaba Millie, la diablilla de baja estatura pero mirada decidida que había insistido en acompañarlo. Sus pasos resonaban firmes contra el pavimento, y aunque la mayoría de los demonios que los cruzaban apenas les prestaban atención, había algo en la manera en que Akaza mantenía la cabeza erguida que imponía respeto incluso en aquel lugar donde la violencia era rutina. A medida que se acercaban al hotel, comenzaron a escuchar un murmullo constante, un estruendo rítmico, como el choque de cuerpos y gritos de esfuerzo. Al doblar la esquina, la escena se desplegó ante ellos. Frente a la entrada del hotel, un gran grupo de caníbales entrenaba bajo la atenta supervisión de Douma y Serpentius. Los caníbales, desordenados pero tenaces, sudaban y se revolcaban en la tierra, intentando imitar las técnicas de combate cuerpo a cuerpo que Douma les mostraba con una sonrisa burlona. A un lado, Pentius, con sus manos dramáticamente entrelazadas detrás de la espalda, les gritaba instrucciones sobre estrategias gloriosas y tácticas de guerra brillantes, que nadie parecía comprender del todo, pero que sin embargo escuchaban con respeto, quizás por miedo, quizás por la pasión con que el excéntrico demonio hablaba. Mientras tanto, Ángel Dust y Usk se encontraban cómodamente sentados en unas sillas improvisadas cerca del porche, bebiendo copas de licor y observando el espectáculo como si se tratara de un circo. Ángel se reía a carcajadas cada vez que un caníbal caía de bruces, y Usk, con su eterno aire cansado, solo asentía de vez en cuando mientras servía otra ronda. Contra la pared, con los brazos cruzados y la expresión firme, Bakje observaba todo en silencio, evaluando tanto el progreso de los caníbales como la eficacia de Douma y Pentius. Akaza y Millie se acercaron. El demonio saludó con un gesto de la mano y Millie, sonriente, acompañó el saludo con un ademán amable. Fue Ángel Dust el primero en romper el silencio, levantando una ceja con evidente curiosidad. ¿Y quién es ella?, preguntó con su característico tono agudo, mientras alargaba la palabra. Ella como si quisiera remarcarlo. Millie, sin perder tiempo, caminó hacia ellos. Con una sonrisa segura, les extendió la mano a Ángel. Y luego a Usk. Soy Millie, una compañera de donde trabaja Akaza. Vine aquí a ayudar un poco. Ángel estrechó su mano con un gesto divertido, mientras la miraba de arriba abajo, claramente intrigado por aquella energía tan directa y positiva en un lugar como ese. Usk, por su parte, solo le dio la mano con un gruñido que apenas sonó como un saludo, pero Millie lo aceptó sin perderla sonrisa. Akaza se cruzó de brazos y añadió con tono neutral. Ella insistió en venir. Además, puede ayudar a entrenar en cuerpo a cuerpo a los caníbales junto con Douma, mientras que Serpentius puede enseñarles tácticas para la guerra. Serpentius, al escuchar su nombre, se giró dramáticamente y siseó. ¿Estás seguro de que es buena peleando? Su voz arrastraba la duda como si quisiera retar a Millie desde el primer segundo. Tanto Akaza como Millie soltaron una risa sincera. No la subestimes, dijo Akaza, colocando su mano en el hombro de la diablilla. Aunque no lo parezca, esta diablilla podría destrozarlos a los tres a la vez. Usk arqueó una ceja y bebió un trago largo de su vaso. Viniendo de ti, me lo creo, murmuró sin darle más vueltas al asunto.
Akaza sonrió levemente y luego miró a Millie. En fin, sígueme. Ambos se dirigieron hacia donde Douma estaba supervisando a los caníbales. El demonio de ojos irisados se giró al notar la presencia de Akaza y abrió los brazos en un gesto exagerado. «Amigo», exclamó con entusiasmo. «Qué gusto verte de nuevo». Akaza no perdió tiempo en devolverle el saludo. «Te presento a tu compañera de monitoreo. Ustedes dos se encargarán del entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Pentius se encargará de inculcarles estrategias y conocimiento de batalla». Douma ladeó la cabeza, analizando a Millie con su eterna sonrisa. Luego, en un gesto inesperado de cortesía, se agachó un poco y le extendió la mano. «Encantado, señorita. Me llamo Douma». Millie aceptó la mano con firmeza y respondió con una sonrisa amable, aunque sus ojos transmitían seguridad. «Un gusto, Douma. Espero que trabajemos bien juntos». Akaza asintió satisfecho. «Bien. Ahora, a seguir entrenando». En ese momento, una figura conocida se acercó con paso apresurado. Era Charlie, con una larga lista en las manos y una expresión concentrada. Saludó rápidamente a Millie con una sonrisa cordial antes de dirigirse a Akaza y Douma. «Chicos, estoy haciendo una lista de armas, armaduras y objetos personalizados para mandárselo a Carmilla. ¿Ustedes quieren algo en especial?» Douma levantó sus abanicos y los agitó con gracia. «Pues a mí me gustaría unos abanicos iguales a estos, pero hechos de acero angelical». Charlie lo apuntó con rapidez y luego giró la mirada hacia Akaza. El demonio pensó unos segundos y respondió. «Quiero unos brazaletes de acero angelical. Algo que me ayude a aguantar mejor los impactos de espadas y golpes pesados». Charlie anotó de inmediato y les dedicó una sonrisa agradecida. «Muchas gracias, chicos. No les quito más tiempo». Con eso, se giró y caminó hacia Sir Pentius para continuar recopilando pedidos. Akaza, entonces, se dirigió hacia Bakgie, que aún se encontraba apoyada contra la pared con la espada nueva colgando en su cinturón. «Vamos a entrenar», le dijo con firmeza. Bakgie asintió, agarrando con decisión su espada angelical. Sin decir más, ambos se dirigieron al basurero, un lugar apartado que habían improvisado como zona de combate para no arruinar más estructuras del hotel. El sitio estaba silencioso, con montones de chatarra y paredes negras por el hollín. El olor metálico y oxidado impregnaba el aire, pero para ellos era perfecto, un campo de batalla improvisado donde nadie los interrumpiría. «Empecemos con un pequeño combate de calentamiento», indicó Akaza, adoptando una postura relajada pero alerta. Bakgie desenfundó su espada y la sostuvo con ambas manos. Se miraron durante 3 segundos. Un silencio denso cargado de concentración, y luego ella se lanzó hacia adelante. Sus tajos eran rápidos y precisos. Akaza los esquivaba con movimientos fluidos, sorprendido por la técnica que demostraba. La espada cortaba el aire con un silbido firme, y cada golpe tenía un propósito claro. Akaza sonrió mientras se movía. A diferencia de cuando usaba la lanza, con la espada Bakgie parecía más segura, más natural, como si fluyera en perfecta armonía con cada movimiento. Tras varios minutos de intercambio, ambos detuvieron el combate. Akaza, aún respirando con calma, preguntó. «¿Por qué cambiaste a la lanza?» «Por lo que veo,
Tienes muchísima técnica con la espada. Baekje bajó la mirada hacia su arma, pensativa. Dejé de usarla porque me recordaba a mis tiempos como exorcista, confesó con un dejo de melancolía. Pero creo que ya es hora de dejar el pasado atrás, y esforzarme en lo que realmente se me da mejor. Hizo unos movimientos rápidos con la espada, demostrando la soltura que había recuperado. El combate se reanudó durante 20 intensos minutos. Baekje atacaba con ferocidad, mientras Akaza respondía con su estilo basado en puños y patadas, conteniendo su fuerza para no herirla. De gravedad. En un momento clave, Akaza lanzó un puñetazo recto hacia ella. Baekje reaccionó en el último instante, saltando por encima de él y girando en el aire. Respiración de agua, segunda postura, rueda de agua. Con un corte circular, alcanzó a rasgar parte del hombro de Akaza. El demonio retrocedió unos pasos, impactado. Llevó la mano a la herida mientras su cuerpo comenzaba a regenerarse con esfuerzo. ¿Acabas de usar un estilo de respiración?, preguntó, sorprendido. Baekje asintió, sin apartar la mirada. ¿La conoces? Es una técnica que me enseñaron en mis tiempos de exorcista. Akaza sonrió con nostalgia amarga. Sí, conozco esos estilos. Los vi cuando era un demonio en la tierra. Pero no tenía idea de qué. Los exorcistas también los usaban. Baekje bajó la espada lentamente y explicó. No todos los usan. De hecho, somos poquísimos los que podemos dominarlo. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de añadir. Puedo contarte la historia, si quieres. Akaza se relajó, apoyando las manos en la cintura. Por favor, dijo con genuino interés. Y en aquel basurero silencioso, entre chatarra y sombras, comenzó la narración que revelaría secretos del pasado de Baekje y los lazos ocultos entre exorcistas y las ancestrales técnicas de respiración. Baekje se sentó sobre una piedra rota del basurero que servía de campo improvisado. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, mientras la bruma del recuerdo parecía envolverla. Hace mucho tiempo, aproximadamente 15 años entre al cuerpo de exorcistas, comenzó. Con voz suave. El entrenamiento de las exorcistas era duro, mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. En aquel entonces, Adam no era el que guiaba las sesiones. Era el segundo al mando. Un patán arrogante, sí, pero en cierta forma también aprendía como uno más. Verdadero líder de aquel tiempo era alguien completamente distinto. Su voz bajó, como si nombrarlo exigiera un respeto especial. Un hombre increíble. Su sola presencia bastaba para cambiar la atmósfera del lugar. Tenía el cabello color dorado casi como si fuera el propio sol, los ojos dorados, unas alas majestuosas. Vestía un aori antiguo de color dorado, y portaba una katana que, cuando la desenvainaba, desprendía un fulgor que hacía arder el aire alrededor. Sus llamas podían rivalizar con las del sol mismo, o al menos eso nos decían las veteranas. Akaza parpadeó. En su mente, las piezas comenzaban a encajar. ¿Su nombre?, preguntó, conteniendo la respiración. Yoriichi Tsujikuni, respondió Baekje con firmeza. Baekje sonrió con nostalgia recordando al que para ella fue como un padre. Sera nos decía, continuó Baekje, que Yoriichi había sido elegido por Dios mismo. No era un simple guerrero, sino un milagro encarnado, un regalo celestial para acabar con la mayor plaga.
que alguna vez existió en la Tierra. Según las historias antiguas, fue él quien creó e introdujo los estilos de respiración en el ejército exorcista, siglos atrás, mucho antes de que yo siquiera naciera. Recordaba también la respiración solar, esa técnica perfecta, esa maldita pesadilla de su antiguo amo Muzan, que siempre temió al guerrero de rostro sereno que podía enfrentarlo sin vacilar. Baekje prosiguió con su relato. Intentó enseñarnos su estilo de respiración, al que llamaba respiración solar. Pero, nadie podía dominarlo. Era demasiado perfecto, demasiado exigente. Excepto Adam, hizo una mueca amarga. Ese imbécil fue el único que, tras años de práctica, consiguió aprenderla, aunque era incompleta. ¿Adam aprendió la respiración solar? Gruñó Akaza, como si la idea misma le provocara repulsión. Sí. El idiota terminó aprendiendo casi todas las posturas. Todas, excepto la última. Decía que los movimientos eran casi imposibles de replicar. Incluso después de cientos de años intentando aprenderla, nunca pudo hacerla. Por eso Yoriichi comenzó a guiarnos de manera individual, buscando en cada una de nosotras la chispa de un estilo derivado. Akaza apretó los dientes. Así que ahí aprendiste la respiración de agua. Baekje asintió. Yo aprendí la respiración de agua. Lut, mi compañera en aquel entonces, aprendió la de él. Viendo. Éramos muy pocas las que logramos algo, porque requería esfuerzo, precisión y un cuerpo entrenado para soportarlo. La mayoría de las chicas lo intentaron y fracasaron. El demonio cerró los ojos. El recuerdo de los cazadores que usaban esas técnicas, las veces que luchó contra ellos, volvieron con una fuerza brutal. La imagen de la espada solar de Tanjiro, cortando su cabeza, volvió a su mente. Baekje sonrió apenas, con nostalgia. En ese tiempo, me sentía bien. Él era amable. Paciente con todas. Incluso con Adam, a pesar de su arrogancia. Nunca levantaba la voz. Y cuando corregía, lo hacía con una calma que te hacía sentir que podías superarte. Nunca había conocido a alguien así. Hizo una pausa, como si la voz se quebrara con el recuerdo. Los exterminios, mientras él estuvo a nuestro lado, eran leves. El cielo confiaba tanto en él que durante todos esos años desde que llegó al cielo, apenas hubo matanzas masivas. Los demonios eran aniquilados con precisión, sin necesidad de arrasar con todo. Fue una época de calma. Aunque suene irónico. Akaza abrió los ojos de golpe, tensando los músculos. ¿Qué le ocurrió? Baekje suspiró, bajando la mirada. Se esfumó. Aproximadamente 3 años antes de que yo terminara aquí. Nadie supo nada. Nos dijo que Dios le concedió el regalo de la reencarnación. Y lo aceptamos. Aunque para mí fue un golpe devastador. Había aprendido a respetarlo, incluso a quererlo como un padre. El silencio se extendió un instante. ¿Y después? Preguntó Akaza, con un tono que apenas ocultaba su ansiedad. Después, Adam se puso al mando. Con él al frente, todo se volvió una brutalidad. Los exterminios subieron su magnitud de muertes. Durante esos 3 años, Lut perfeccionó tanto su respiración del viento que terminó aprendiendo la respiración solar. No sé cómo lo logró, pero lo hizo.
Akaza frunció el ceño, golpeando con fuerza su puño contra la palma de su mano. Así que Adam y Lut dominan la respiración solar. Bakje lo miró con expresión sombría. Mucho me temo que sí. Y seguramente ahora la tendrán más pulida. Yo, me sentía como una hormiga al lado de ella. La voz de la exorcista se quebró apenas. Me pillaron salvándole la vida a un niño demonio durante un exterminio. No lo pensé. Simplemente lo hice. Me arrancaron las alas y me exiliaron. Fue entonces cuando conocí a Charlie. Y ya sabes el resto. Akaza quedó en silencio, asimilando todo. El eco de Yoriichi, la respiración solar, Adam, Lut. Esto sería un problema importante. Se quedó quieto un momento, procesando todo. El viento del basurero movía las bolsas y el polvo. Como si quisiera acompañar el silencio. Finalmente habló. Entonces, Adam y Lut son los enemigos más peligrosos a los que podríamos enfrentarnos. Bakje asintió con seriedad. Sí. Yo misma los vi. No son como los demás exorcistas. Cuando bajen al infierno, será devastador. Akaza bajó la mirada, pensativo. En su interior, una voz antigua despertaba, la memoria de su amo. Muzan, siempre temiendo ese estilo de respiración. Y ahora, escuchar que esa misma técnica estaba en manos de dos seres que podrían venir en cualquier momento al infierno lo hacía hervir. De preocupación. Respiró hondo y dijo con tono firme. Entonces habrá que entrenar más duro. Mucho más duro que nunca. Bakje esbozó una sonrisa triste. Eso pensé yo también. Él chocó su puño contra su mano, en un gesto decidido. No pienso permitir que ellos nos arrebaten esto. Bakje lo miró sorprendida, y durante un segundo pensó que hablaba más consigo mismo que con ella. El silencio fue roto por el sonido metálico de la espada de Bakje al volver a su posición de combate. Sigamos, dijo ella con determinación, como si sus recuerdos no fueran cadenas sino combustible. Akaza sonrió apenas, aunque su gesto seguía siendo serio. Está bien. Pero esta vez, subamos el nivel un poco. Ambos se lanzaron de nuevo, intercambiando golpes. La espada angelical de Bakje brillaba bajo la luz mortecina del infierno, mientras los puños de Akaza cortaban el aire con fuerza devastadora. Cada choque resonaba como un tambor de guerra, y en cada movimiento se notaba que no solo entrenaban el cuerpo, sino también el espíritu. La batalla continuó, y con ella, la determinación de dos guerreros que sabían que el futuro del infierno se decidiría en aquel hotel. En el hotel. La tarde en el infierno se teñía de un rojo mortecino, como si el cielo ardiera lentamente. Frente al hotel, el entrenamiento continuaba con disciplina, los caníbales repetían formaciones, gritos de batalla y movimientos bajo la supervisión de Emilia y Serpentius. Las espadas improvisadas chocaban, las lanzas vibraban en el aire, y el polvo se levantaba en cada zancada de aquel improvisado ejército. Douma, por su parte, sonreía con la misma expresión amable y hueca de siempre. Había estado animando a los caníbales, corrigiendo posturas con comentarios ligeros, y riendo de manera musical cada vez que alguien tropezaba o se equivocaba. Pero tras varias horas, dio una palmada suave, levantando los abanicos que siempre lo acompañaban. Bueno, 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 canturreó. Creo que necesito un descansito.
Estas personitas se ven bastante motivadas, ¿no lo crees, Millie? La pequeña diablilla se limpió el sudor de la frente y sonrió ampliamente. Claro que sí. Yo me encargo, Douma. Ve y relájate un rato. Douma inclinó la cabeza con esa cortesía casi teatral suya, y luego caminó hacia un banco cercano a la entrada del hotel. Sus pasos eran tranquilos, sin prisa, como si flotara más que caminar. Se sentó con la espalda recta, desplegó uno de sus abanicos y lo agitó perezosamente. Como si la brisa artificial pudiera mitigar el calor opresivo del infierno. En apariencia, estaba sereno. Pero lo cierto era que, bajo esa sonrisa eterna, Douma estaba vacío. Como siempre. Fue en ese instante cuando Charlie apareció. Caminaba con calma, aunque en sus ojos brillaba una inquietud. Había estado observando a Douma desde lejos durante día, notando su extraña actitud. Además, Bakkie ya le comentó de la charla que tuvo con él. Él parecía estar siempre feliz. Siempre complaciente, siempre ligero. Y, sin embargo, había algo inquietante en esa falta de matices, en esa ausencia de ira, tristeza o cualquier emoción más profunda. Charlie sabía que Douma era poderoso, y ahora una pieza clave en la guerra que se avecinaba. Pero también sabía que, sin emociones, era una bomba de tiempo. Alguien que podía decidir entre destruir o proteger dependiendo de un capricho, sin remordimientos. Y ella no podía permitir que alguien así siguiera sin rumbo. Se acercó con una sonrisa genuina, aunque su corazón latía con nerviosismo. Hola, Douma, ¿te molesta si me siento contigo? Él levantó la vista, sus ojos irisados con destellos de arco iris se clavaron en ella. Su sonrisa, como siempre, era radiante pero distante. Oh, señorita Charlie, qué sorpresa tan encantadora. Claro, claro, tome asiento. Este banco tiene espacio de sobra para su graciosa presencia. Charlie se sentó a su lado, alisando su traje con un gesto nervioso. Por unos segundos, el silencio entre ambos se llenó con el sonido del entrenamiento a lo lejos y el batir del abanico de Douma. Finalmente, ella habló. Estuve observando. Haces un buen trabajo con los caníbales. Parecen inspirados cuando tú estás cerca. Douma inclinó la cabeza, casi divertido. ¿De veras? Qué curioso. Yo solo los aliento un poco, ya sabes, palabras dulces, sonrisas. Esos seres se conforman con tan poco cariño que basta eso para motivarlos. ¡Qué estupidez! Ja ja ja. Charlie lo miró de reojo. Esa frase, tan cargada de ligereza, la golpeó. Era como si para el todo fuera un juego. Douma, dijo con suavidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sonríes tanto? Él parpadeó. Una pregunta inusual. ¿Por qué sonrío tanto? ¿Qué pregunta tan peculiar? Supongo que porque es más agradable sonreír que fruncir el ceño, ¿no? Además, una sonrisa bonita puede iluminar hasta el rincón más oscuro del infierno. ¿Y qué hay detrás de esa sonrisa? Insistió Charlie, mirándolo con seriedad. Douma soltó una risita ligera, pero sus ojos no cambiaron. Nada en particular. Solo, vacío. Las palabras flotaron en el aire como un cuchillo. Charlie lo miró sorprendida, no esperaba que lo admitiera con tanta naturalidad. ¿Vacío? Repitió ella. Douma asintió,
cerrando el abanico y dejándolo reposar sobre su regazo. Sí, vacío. Desde que tengo memoria, no siento casi nada. Ni tristeza, ni alegría. Verdadera, ni dolor, ni odio. Nada. Lo que ves es una máscara, pero no porque quiera ocultar algo, sino porque no hay nada que ocultar. Charlie tragó saliva. Esa confesión no era una sorpresa, pero escucharla tan directamente la estremeció. Eso suena muy solitario, Douma. Él se encogió de hombros con ligereza. ¿Soledad? No lo creo. Es, tranquila, supongo. Aunque, a veces, un poco aburrida. Ella lo observó en silencio unos segundos. Douma, ¿de verdad nunca has sentido nada? Ni siquiera en tu vida pasada, cuando eras ¿humano? Él ladeó la cabeza, como si rebuscase en un archivo polvoriento. ¿MMM? No, creo que no. Bueno, en realidad sí sentí amor una sola vez, pero creo que fue un error solamente. La gente decía que era amable, carismático, que los hacía sentir bien. Pero la verdad es que solo imitaba lo que veía. Nunca sentí compasión, ni tristeza. Solo repetía gestos. Palabras bonitas, y ellos eran felices. Charlie sintió un nudo en el pecho. La sinceridad de Douma era desarmante. Eso no está bien, susurró. Todos merecen sentir. Las emociones son lo que nos hacen. Nosotros mismos. Sin ellas, ¿cómo sabes quién eres? Él sonrió, relajado. No lo sé, quizás no lo sé. Pero, tampoco lo necesito. Estoy bien así. ¿De verdad lo estás? Charlie insistió, inclinándose hacia él, con ojos brillantes. ¿De verdad? ¿Crees que vivir sin sentir nada es estar bien? Por primera vez, Douma guardó silencio unos segundos de más. Charlie respiró hondo. Si quería llegar a él, no podía hacerlo con acusaciones. Tenía que tenderle la mano. Douma, yo creo que en el fondo sí hay algo dentro de ti. Tal vez lo enterraste muy profundo, o tal vez no sabes reconocerlo. Pero nadie nace vacío. Él alzó las cejas, divertido. ¿Nadie? ¿Qué afirmación tan estúpida, princesa? ¿Y si yo soy la excepción? No lo eres. Charlie lo miró fijamente, con la determinación que solía usar cuando hablaba de su proyecto de redención. Yo lo sé. Porque si realmente no sintieras nada, no estarías aquí. Douma arqueó la cabeza. ¿A qué te refieres? Si no sintieras nada, no te habrías unido al hotel, ni habrías decidido ayudar en él. Entrenamiento. No habrías aceptado trabajar con otros. Puede que digas que lo haces por costumbre, por diversión o por inercia, pero yo creo que, en lo más profundo, quieres pertenecer a algo. Y eso ya es un sentimiento. Douma abrió la boca, pero no respondió enseguida. Parecía procesar sus palabras, aunque su sonrisa no cambió. Interesante teoría, dijo finalmente. Aunque, si me permites, podría ser que lo haga. Simplemente porque no tengo nada mejor que hacer. ¿Y si no? Replicó Charlie, con un brillo en la voz. ¿Y si es porque, por primera vez, quieres ser parte de algo que te acepte? ¿Y si a partir de aquel amor que sentiste empezaras a desarrollar poco a poco más sentimientos? El silencio volvió a instalarse entre ellos. Douma cerró los ojos un instante,
como si buscara dentro de sí. Sabes, cuando era humano, la gente venía a mí buscando consuelo. Decían que mis palabras los llenaban de paz. Me veneraban. Y yo, los dejaba morir de hambre o los devoraba. Ni una lágrima, ni un remordimiento. Solo, vacío. Charlie lo escuchó con el corazón apretado. Pero, añadió Douma, recuerdo que cuando era niño, antes de todo eso, mi madre lloraba. ¿Mucho? Yo la miraba y pensaba, qué raro. ¿Por qué llora tanto? No entendía. No sentía nada al verla sufrir. Solo curiosidad. Esa es la primera emoción que recuerdo, curiosidad. Charlie se aferró a esa palabra como si fuera oro. ¿Ves? Ahí está. Curiosidad es una emoción, Douma. Eso significa que puedes sentir. Él la miró sorprendido, como si no hubiera pensado en ello. ¿Lo es? Sí. Y si pudiste sentir curiosidad, entonces puedes sentir más. Quizá miedo, quizá alegría. Quizá incluso empatía. Solo tienes que darte la oportunidad. Por primera vez, la sonrisa de Douma pareció tambalear apenas. Sus ojos brillaron con una chispa distinta, como si algo en su interior hubiera resonado. Charlie lo notó y apretó las manos sobre su regazo. Douma, ¿quieres intentarlo? ¿Quieres intentar sentir de verdad? Él bajó la mirada, cerrando el abanico con un chasquido suave. No sé si puedo. Creo que pones demasiada esperanza en mí, jajajaja. Puedes, dijo Charlie con convicción. Y yo voy a ayudarte. No estás solo. Douma la miró fijamente, y en sus ojos por primera vez no hubo solo vacío. Hubo duda. Y en esa duda, una pequeña chispa. El ruido del entrenamiento seguía de fondo, pero ya no importaba. En ese banco, algo había cambiado. Douma suspiró, como si dejara escapar un aire que llevaba siglos atrapado en sus pulmones y diría sarcásticamente. Está bien, princesa. Juguemos a tu juego. Enséñame a sentir. Charlie sonrió, con una emoción contenida. No es un juego, Douma. Es la vida. Él se recostó en el banco, mirando al cielo rojo del infierno. Entonces, muéstrame cómo se vive. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, Douma sintió una pizca de curiosidad. La conversación en el banco había dejado una semilla. Charlie sentía que, por primera vez, había logrado que Douma mostrara una grieta en su máscara inquebrantable. Una duda, una pequeña apertura. Y esa mínima señal era suficiente para ella, sabía que, si persistía, podía lograr que Douma empezara a conectar con emociones reales. Tras unos minutos en silencio, Charlie se levantó con energía renovada. Se me ocurre algo, dijo con entusiasmo. No basta con hablar. Si de verdad quieres intentarlo, necesitamos practicar. Él ladeó la cabeza, curioso. ¿Practicar, qué? Practicar emociones, respondió ella como si fuera algo obvio. No basta con que te diga que existen, tienes que experimentarlas, aunque sea de a poco. Douma soltó una risita ligera. Oh, esto suena raro, princesa. ¿Un entrenamiento emocional? ¡Qué original! Exacto, Charlie asintió. Y quiero que participen algunos de los residentes. Charlie lo llevó al interior del hotel.
El salón principal estaba tranquilo, Usk estaba detrás de la barra, limpiando vasos con expresión aburrida. Niti corría de un lado a otro cazando bichos con un alfiler, mientras Ángel Dust estaba recostado en un sillón, pintándose las uñas y echando miradas a todo el mundo con su descaro habitual. Perfecto, murmuró Charlie. Ellos serán parte de nuestro ejercicio. Douma miró la escena con su sonrisa habitual. Ah, qué encantador. 3 almas tan coloridas. Me pregunto qué planeas. Lo que quiero, explicó Charlie, es que interactúes con ellos y trates de identificar qué sientes. No me importa si es algo pequeño, curiosidad, molestia, diversión, lo que sea. Lo importante es que notes algo dentro de ti. Douma alzó un abanico y lo agitó, intrigado. Muy bien. Hagámoslo. El primero fue Ángel Dust. Charlie se acercó al sillón. Ángel, ¿puedes ayudarnos un momento? El demonio araña levantó la vista, arqueando una ceja. ¿Y ahora qué quieres, princesa? ¿Otro discursito de amor y redención? No exactamente, respondió Charlie con paciencia. Necesito que te quedes un momento con Douma, yo voy a traerle una botella de agua. Ángel Sol soltó una carcajada escandalosa. Está bien, se giraría al demonio de hielo y sonrisa permanente diciendo en un tono coqueto. Cariño, el entrenamiento debe tratarte fatal, ¿no quieres que te ayude a relajarte? Douma lo miró con tranquilidad. ¡Qué observador! Tienes toda la razón, aunque no necesito que me ayudes a relajarme. Ángel chasqueó la lengua y se levantó con un movimiento exagerado de caderas. Se acercó a Douma y lo rodeó, evaluándolo con descaro. Venga papi, no te hagas el duro. Un tipo alto, guapo, con sonrisa de catálogo, aunque demasiado creepy para mi gusto. Se inclinó hacia él, acercando su rostro al suyo con coquetería. Dime, mariquita, ¿no te sientes afortunado de tenerme tan cerca? Charlie observaba con atención, expectante desde lejos. Douma pestañeó. ¿MMM? Siento, que estás demasiado cerca de mi espacio personal. Ángel se echó atrás, sorprendido y diría en tono dramático. Vaya. No esperaba que dijeras eso. Todos matarían por un poco de mi atención. Charlie llegaría y se lo llevaría un poco más lejos. Muy bien, Douma. Eso es un comienzo. Sentiste incomodidad. Eso ya es una emoción. Douma inclinó la cabeza. ¿De veras? Qué curioso, se siente como un cosquilleo molesto, como si alguien me mirara. Fijamente. Exacto, Charlie asintió. Eso es incomodidad. Lo lograste. Charlie miró a la sala y caminó hacia Usk, que seguía en la barra, indiferente. Usk, ¿puedes ayudarnos un momento? El gato demoníaco resopló. Ah, ¿qué quieres ahora? Estoy ocupado. Por favor. Solo un momento. Usk rodó los ojos, pero dejó el vaso y cruzó los brazos. Está bien, ¿qué ocurre? Charlie asintió y miró a Douma. Quiero que le sirvas una copa y le des un poco de conversación. Douma se acercó con una sonrisa radiante. Hola, señor Usk. Qué gusto verlo de buen humor. Siempre te la pasas bebiendo y gruñendo. Usk gruñó. ¿Y a ti qué te importa? Nada en particular. Solo me preguntaba, ¿por qué bebes tanto? Usk frunció el ceño y bufó.
Porque me da la gana. Douma inclinó la cabeza, aparentemente intrigado. ¿Y eso te hace feliz? Usk golpeó la barra con la pata. Ya basta de preguntas, imbécil. Charlie miró a Douma con expectativa. ¿Qué sientes ahora? Él lo pensó un momento. ¿MMM? Siento un poco de presión en el pecho. Como si quisiera alejarme de este gato gruñón. Eso es frustración, explicó Charlie con una sonrisa. Estás empezando a reconocerlo. Douma abrió los ojos, curioso. Oh, qué interesante. Usk murmuró, regresando a su vaso. Esto es una estupidez. La siguiente fue Niti, que entró en la sala saltando encima de la cabeza de Douma. Hola, Charlie. Hola, Douma. ¿Qué hacen? Charlie le explicó brevemente, y Niti aceptó encantada. Se subió a un taburete frente a Douma y lo observó con sus grandes ojos brillantes. Oh, qué guapo eres. Me encanta tu pelo, tienes aura de chico malo jejejeje. Douma parpadeó. ¿De veras? Qué amable. Niti sonrió y le ofreció una flor la cual tenía una cucaracha hincada con un clavo y una cinta alrededor del tallo. Toma. Para ti. Douma aceptó la flor, mirándola con atención. Por un instante, su sonrisa se suavizó de una forma distinta, casi natural. Charlie miró la flor con incomodidad. ¿Qué sientes, Douma? Él cerró los ojos un momento. Siento calorcito en el pecho. Es extraño, es como quisiera recompensar a esta criatura por tal regalo. Charlie contuvo la respiración. Eso es gratitud, Douma. Eso significa que puedes conectar con los demás. Por primera vez, él guardó silencio, mirando la flor con una expresión que no era del todo su máscara habitual. Pero entonces, algo cambió. Usk murmuró algo cínico desde la barra. Ternura mis cojones. Este tipo es un puto falso. Esa frase despertó algo en Douma. Su sonrisa se esfumó, pero sus ojos se volvieron gélidos, tan fríos y vacíos que el aire en la sala pareció congelarse. Se levantó lentamente, dejando la flor en la mesa, y su voz cambió de tono. Más baja, más dura. Falso. Qué palabra tan acertada. El ambiente se tensó. Niti sonrió disfrutando el espectáculo. Ángel dejó de reír. Usk entrecerró los ojos. Douma los miró a todos con esa expresión inmutable, pero ahora sin el disfraz de ligereza. Era la verdadera cara de su vacío, una calma tan inhumana que resultaba aterradora. No se equivoquen. Si sigo aquí, no es porque me importe. No siento apego por ninguno de ustedes. En cualquier momento, podría arrancarles la vida y no me importaría en lo absoluto, y Charlie se levantó de golpe, con el corazón en la garganta. Douma, basta. Él giró hacia ella. Su expresión estaba intacta, pero sus ojos eran pozos sin fondo. ¿Esto es lo que querías, princesa? ¿Ver lo que realmente soy? Pues aquí lo tienes. No hay calor, no hay vida. El silencio pesó como plomo. Charlie dio un paso al frente, temblando, pero no retrocedió. No, Douma, eso no es verdad. Esto es lo que te acostumbraste a ser. Sí, puedes ser frío, puedes ser peligroso,
Pero yo sé que dentro de ti hay algo más. Lo vi hace un momento, cuando aceptaste esa flor. Él la miró con dureza, pero Charlie no apartó la vista. No te voy a tener miedo, dijo con firmeza. No voy a rendirme contigo. Porque aunque tú creas que solo hay vacío, yo vi con mis propios ojos que hay algo más dentro. Y voy a ayudarte a sacarlo por tu bien, porque me importas igual que el resto de residentes del hotel. Douma permaneció en silencio unos segundos. Y luego, lentamente, la dureza en su mirada se relajó. Eres extraña, princesa. Nadie me habló nunca así. Charlie suspiró. Entonces considéralo un privilegio. Por primera vez en mucho tiempo, Douma desvió la mirada. Y aunque su sonrisa volvió a aparecer, había en ella un matiz nuevo, una sombra de duda, quizás incluso de humanidad. Volviendo al basurero. El aire del basurero estaba cargado de polvo y olor metálico. El cielo rojizo del infierno teñía todo. De un tono ominoso, y entre los escombros, Akaza y Bakje se enfrentaban como si se tratara de un duelo real. Bakje jadeaba, ninguno cedía terreno. Sus movimientos eran muy rápidos y precisos. La luz reflejada en la hoja de la espada, el destello azul de las posturas de agua, el rastro de energía que dejaban los puños de Akaza. Bakje se lanzó en un ángulo cerrado, buscando su espalda, pero Akaza, sin siquiera girarse, detuvo la hoja con la palma de su mano desnuda. La espada vibró, la fricción soltó chispas, y Bakje se quedó boquiabierta. ¿Cómo? Exclamó, antes de que Akaza, con un movimiento seco, la arrojara hacia un montón de escombros. Ella voló varios metros, pero en el aire giró con una voltereta y cayó con gracia, clavando su espada en el suelo para equilibrarse. Akaza la observaba con seriedad, sus ojos brillando con la intensidad de un guerrero que reconocía potencial. Ya sabes lo que hablamos hace tiempo, dijo con voz firme. Tienes que imaginar un escenario real. Pon tu mente al límite. Solo cuando creas que tu vida o la de los demás está en juego, podrás forzar a tu cuerpo a dar más de lo que imaginas. Bakje apretó los dientes. Cerró los ojos un instante y se sumergió en su mente. Visualizó a Akaza transformándose en Lut, y detrás de ella imaginó a Charlie, vulnerable, contando con ella como su última defensa. Su respiración se acompasó. Cuando abrió los ojos, un brillo nuevo iluminaba su mirada. Vamos, susurró. Con ese grito de guerra, Bakje se lanzó a toda velocidad. Akaza avanzó a su encuentro con un puñetazo recto, un golpe cargado de poder devastador. Respiración de agua, primera postura, corte de superficie. Ella se deslizó por el suelo, esquivando el puño a escasos centímetros, y trazó un tajo limpio al pie de Akaza. El filo cortó el aire, pero el demonio saltó hacia arriba en el último segundo, esquivando el golpe con un impulso que levantó polvo. Bakje lo siguió, saltando tras él con una velocidad sorprendente. En el aire, blandió su espada en un corte ascendente. Ja. Akaza desvió la hoja con la palma abierta y contraatacó con una patada lateral. Bakje cruzó su espada, usando el mango como escudo improvisado, y recibió la fuerza de la patada. El impacto la empujó hacia atrás, pero giró en el aire y aterrizó con firmeza. Akaza descendió, cayó y apenas tocó el suelo, Bakje ya estaba sobre él. Respiración de agua, octava postura,
Cuenca de cascada. La espada bajó en un tajo vertical cargado de fuerza. Akaza se echó hacia un lado, y el filo partió. Un bloque de chatarra en dos, levantando chispas y fragmentos de metal. Akaza retrocedió unos pasos, evaluando el ritmo del combate. Sus tatuajes brillaban, y una energía azul empezó a envolver sus brazos. Muy bien, Bakje. Ahora subamos el nivel. Adelante, replicó ella, sin miedo. Muerte destructiva, núcleo demoníaco de 8 capas. Los puños de Akaza trazaron un patrón en el aire, liberando 5 ondas de choque gigantes que viajaron hacia ella con un rugido ensordecedor. Bakje no retrocedió. Respiración de agua, tercera postura, danza de las corrientes. Moviéndose con fluidez, desvió cada onda con cortes circulares, como si el agua misma obedeciera a su espada. Los movimientos fluían a través de los ataques, desviándolos a ambos lados y explotando contra los escombros. Pero Akaza sonrió. Todavía quedaban 2 ondas, y las lanzó a bocajarro cuando Bakje llegó frente a él. Ella reaccionó en el último instante. Respiración de agua, 11ª postura, calma. Bakje se detuvo. Su cuerpo se relajó de manera antinatural, y en ese estado de serenidad perfecta, su espada se movió sola, desviando las ondas a una velocidad imposible. Akaza abrió los ojos, maravillado. Increíble. Bakje aprovechó y atacó con un corte directo al torso. Pero Akaza, en un gesto brusco, atrapó la espada con su mano desnuda. La hoja crujió bajo la presión de sus dedos, y con la otra pierna lanzó una patada devastadora que la mandó varios metros hacia atrás. Bakje se levantó jadeando y vio con horror que su espada aún estaba en manos de Akaza. Maldición, murmuró. Él arrojó la espada a un costado, con una sonrisa confiada. ¿Y ahora qué harás sin tu arma? Akaza corrió hacia ella con velocidad abrumadora. Muerte destructiva, estilo de pierna, anillo de 1000 planetas voladores. En su pierna apareció un arco circular, creando un torbellino de ondas de choque que se dirigió directo hacia Bakje. Ella apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo se movió por puro instinto. De repente, un dolor punzante recorrió su espalda. No era dolor, era una sensación conocida. Olvidada durante años. Algo desgarró su piel, y en un estallido de luz, alas blancas brotaron de su espalda. Bakje batió las alas con fuerza y se impulsó hacia un lado, esquivando la patada por centímetros. Cayó al suelo, arrodillada, respirando agitadamente. Akaza frenó su ataque y abrió los ojos, sorprendido. ¿Qué? ¿Tus alas? Bakje tocó su espalda con manos temblorosas, sintiendo las plumas etéreas extendiéndose detrás de ella. No puede ser. A mí me arrancaron las alas. ¿Cómo? Akaza dio un paso hacia ella, con genuina sorpresa en sus ojos. Quizás, se regeneraron. Quizás siempre estuvieron ahí, esperando que las despertaras. Ella lo miró, todavía en shock, jadeando. Creo que fue instinto de supervivencia. No sé cómo lo hice. Akaza asintió lentamente. No importa cómo. Lo lograste. Y eso significa que tu poder todavía guarda secretos. Ambos guardaron silencio unos segundos. Bakje, aún de rodillas, cerró las alas con cuidado. Brillo comenzó a desvanecerse, como si las plumas se fundieran con el aire.
Akaza rompió el silencio. Buen combate, Baekje. Me has sorprendido de verdad. Ella esbozó una sonrisa cansada. Gracias, aunque ahora estoy agotada. Se dejó caer en el suelo, respirando profundamente, mientras Akaza recogía su espada del suelo y se la ofrecía. Tómala. La necesitarás más que nunca. Baekje aceptó la espada y la miró en silencio. Akaza la observó con seriedad. Este despertar no es casualidad. Significa que aún tienes algo más que dar. Ella lo miró sorprendida, pero no respondió. Solo asintió agradecida. Baekje, jadeante, sostenía la botella de agua que Akaza acababa de lanzarle. Se dejó caer sobre una roca a modo de banco, el pecho subiendo y bajando de manera agitada. Akaza, en cambio, permanecía de pie, observándola con calma, como si no estuviera cansado en lo absoluto. Bueno, dijo finalmente Akaza, rompiendo el silencio con una voz grave, rasposa por el esfuerzo, pero llena de decisión. Mientras descansas, probaré mi nuevo poder. Baekje levantó la mirada con curiosidad, bebiendo un sorbo de agua. ¿Nuevo poder?, repitió, arqueando una ceja. Sabía que Akaza no hablaba a la ligera. Su entrenamiento juntos le había demostrado que el demonio rara vez utilizaba una fuerza desmedida contra ella. Akaza asintió lentamente. Sí. Pero necesito que lo guardes como un secreto, dijo con un tono más serio que de costumbre, clavando sus ojos en los de ella como si quisiera asegurarse de que comprendiera el peso de sus palabras. Baekje, intrigada, dejó la botella a un lado y asintió. Lo guardaré, aseguró con firmeza. Confías en mí, ¿no? Lo suficiente como para decirte esto, respondió él, tomando aire profundamente antes de continuar. El día que fuiste con Carmilla. Yo fui a la mansión de Lucifer. La simple mención del nombre hizo que Baekje sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Señor del infierno no era precisamente alguien con quien uno se acercara a negociar tan a la ligera. ¿A la mansión de Lucifer?, repitió en un susurro incrédulo. Akaza apretó los puños, como si la respuesta le quemara en la garganta. Fui a buscar la manera de que mis técnicas, hizo una pausa breve, cargada de tensión, pudieran matar a un exorcista sin necesidad de portar un arma angelical. Baekje abrió los ojos de par en par, incrédula. ¿Qué? ¿Hay una manera de hacerlo? Akaza asintió despacio. Sí. Averigüé que, si transformaba mi sangre de alguna manera en sangre angelical, podría potenciar mis técnicas y tener la posibilidad real de matar a un ángel. El silencio que siguió. Baekje tardó unos segundos en asimilarlo. ¿Y lo conseguiste?, preguntó finalmente, con un hilo de voz. Lucifer aceptó, dijo Akaza con firmeza, pero a cambio de un trato. Baekje frunció el ceño. ¿Qué trato? El demonio cerró los ojos un instante, como si reviviera el momento del pacto. Luego, con voz baja, soltó. Enlazar mi vida con la de Charlie. El rostro de Baekje palideció al instante. Espera, no me digas que. Akaza abrió los ojos y la miró directamente. Sí. Si Charlie muere, yo moriré en consecuencia. Baekje se quedó sin palabras, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Pero, ¿y si es al revés?, preguntó, temiendo la respuesta.
Akaza negó suavemente con la cabeza. Si yo muero, a Charlie no le pasará nada, no te preocupes. El silencio volvió a adueñarse del lugar, solo roto por la respiración entrecortada de Bakje. Finalmente, no pudo contener una carcajada nerviosa. Estás loco, dijo, sacudiendo la cabeza. Realmente la quieres proteger. Akaza, sorprendentemente, sonrió. Una sonrisa serena, casi melancólica. Sí. Si te soy sincero, sus palabras se ralentizaron, cargadas de emoción. La veo como una especie de madre que nunca tuve. Las palabras impactaron en Bakje de lleno. ¿Sabes qué? Dijo suavemente. Yo te veo a ti como un hermano. Y un maestro. Akaza la miró en silencio un momento, antes de asentir con una sonrisa sincera. Es bueno saberlo. La tensión entre ambos se diluyó un poco. El demonio se enderezó y estiró el cuello. En fin, probaré a activarlo. Él cerró los ojos, concentrando toda su energía en su corazón. Un pinchazo agudo lo atravesó. Primero, seguido de un dolor que se propagó como fuego líquido por sus venas. Akaza cayó de rodillas, sus músculos contrayéndose de manera violenta, y un rugido ahogado escapó de su garganta. «Akaza», exclamó Bakje, arrodillándose a su lado. «¿Estás bien?» El demonio apretaba los dientes con fuerza, las venas marcándose en su cuello y rostro. «No. Pensé, que doliera tanto», jadeó entrecortadamente. «Mi cuerpo, apenas responde». El tiempo pareció detenerse. Para Bakje, esos 7 minutos en los que Akaza resistió el tormento fueron eternos. Ella lo observaba, lista para intervenir en cualquier momento, con el corazón encogido. Finalmente, Akaza logró ponerse de pie tambaleándose, todavía respirando con dificultad. Supongo que tendré que activarlo cada día, durante el mes que queda, dijo, forzando una sonrisa torcida. Para que mi cuerpo termine de acostumbrarse. Probaré a hacer una. Bakje, con gesto serio, le puso una mano en el hombro. Ya tendrás tiempo de probar tus técnicas cuando puedas moverte adecuadamente. No seas erg. Akaza asintió débilmente. Sí, supongo que sí. Ambos permanecieron un rato sentados, conversando de temas triviales para aliviar el momento. Poco a poco, el dolor de Akaza fue remitiendo lo suficiente como para que pudiera ponerse en andar, aunque con esfuerzo. Caminó algunos pasos, tambaleante, intentando acostumbrarse a la sensación. Pero cuando el efecto finalmente se disipó, su cuerpo entero se desplomó como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. Cayó de bruces al suelo, sin poder mover un solo músculo. «Akaza», gritó Bakje, corriendo hacia él y girándolo boca arriba. «¿Qué pasó?» Con dificultad, él consiguió articular. «Creo que esto es a lo que se refirió Lucifer, cuando dijo que me dejaría agotado. No puedo moverme». Bakje respiró hondo, intentando mantener la calma. «¿Quieres que te lleve al hotel?» Akaza, resignado, asintió. «Supongo que no me queda otra opción. No puedo moverme». Sin dudarlo, Bakje lo cargó sobre su espalda. El peso era medio, pero tenía la fuerza suficiente. Gracias su entrenamiento. Mientras caminaban, Akaza murmuró con voz débil. «Lo siento». Bakje negó con la cabeza, sonriendo apenas. «No digas eso».
Es normal que no puedas moverte después de algo así. Me impresiona que siquiera pudieras ponerte de pie. Cualquier otro demonio podría haber muerto en el acto. Akaza cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación de ser cuidado. Así que así se sentía Koyuki cuando estaba enferma. Pensó con un dejo de nostalgia. Baekje lo escuchó respirar de manera profunda, como si tratara de grabar esa sensación en su memoria. Y así, paso a paso, cargando con el peso del demonio, regresó al hotel. El camino de regreso al hotel fue pesado, aunque no tanto por el cansancio físico de Baekje al cargar a Akaza, sino por lo que cada uno llevaba en sus pensamientos. La confesión del demonio. Aún retumbaba en la mente de ella, un pacto con Lucifer, la vida de Akaza ligada a la de Charlie. Era demasiado para asimilarlo en un solo día. Cuando llegaron a la puerta principal, el silencio los envolvió. El bullicio caótico de los caníbales se había disipado por completo. El aire olía todavía a humo, licor y restos de comida, pero la algarabía había quedado atrás. Parece que ya se fueron al barrio caníbal, murmuró Baekje, ajustando el peso de Akaza en su espalda mientras avanzaban hacia la sala principal. El interior estaba más ordenado de lo que ambos esperaban. Los residentes habituales del hotel estaban reunidos, cada uno a su manera, como si los hubiesen estado esperando. El primero en llamar la atención fue Alastor, sentado en su sillón favorito, con las manos entrelazadas y una sonrisa eterna que nunca revelaba del todo lo que pensaba. A un lado, Sir Penchous jugueteaba con una copa vacía, mientras Nitti pasaba un trapo compulsivamente por la barra del minibar. Más cerca, Usk parecía dormido sobre la barra. Ángel Dust estaba recostado en un sofá, mirando su móvil, mientras Douma charlaba con una energía positiva con Millie, que lo escuchaba a medias. Y, por supuesto, en el centro de todo, estaba Charlie, irradiando su acostumbrada alegría y calidez. Cuando notaron la entrada de Akaza y Baekje, todas las miradas se dirigieron hacia ellos. ¿Qué te pasó, Akaza? Preguntó Charlie, acercándose rápidamente al ver el estado en el que venía. El demonio, aún tambaleante, arqueó apenas una sonrisa cansada y respondió con sequedad. Me caí. Hubo un silencio breve. Todos los presentes lo miraron con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la más pura cara de póker. Ángel soltó una risita sarcástica. Charlie frunció suavemente los labios, sin insistir demasiado. Intuía que había algo más detrás. Pero no lo presionaría. Muy bien, dijo Baekje finalmente, bajándolo con cuidado para que pudiera sostenerse de pie. Akaza apoyó los pies en el suelo, sus rodillas temblaron, pero logró erguirse con cierta dignidad. Gracias, murmuró hacia ella, dándole un leve asentimiento. Se giró hacia Charlie y Baekje, despidiéndose con una leve inclinación de cabeza. Hasta luego. Sin más explicaciones, caminó hacia la barra donde Millie aún estaba sentada conversando con Douma. La joven demonio de cuernos pequeños y cabello corto lo miró al verlo acercarse. ¿Quieres que te acompañe a casa? Preguntó Akaza sin rodeos. Millie parpadeó, sorprendida por el ofrecimiento. No hace falta, respondió al principio, aunque luego sonrió. Pero ya que lo ofreces, está bien. Se levantó de su asiento, despidiéndose con un gesto rápido de Douma. Este último los observó con su sonrisa habitual, aunque sus ojos reflejaban un brillo extraño. Justo cuando Millie y Akaza se dirigían a la salida, la voz melosa de Douma se alzó.
Akazaga, amigo. ¿Puedo ir con ustedes? Akaza se detuvo por un instante, pero sin girarse, respondió con una frialdad cortante. No y no me molestes. Su tono fue seco, sin rastro de vacilación. Dio un paso más hacia la puerta, sin mirar atrás. Douma frunció el ceño, por un segundo dejando escapar la máscara de alegría perpetua que lo cubría. ¿Por qué tienes que ser así siempre conmigo? Preguntó en voz más baja, aunque cargada de reproche. Akaza no respondió. El silencio fue su única respuesta. Fue Charlie, desde el centro de la sala, quien intervino con suavidad. Muy bien, Douma, eso que sientes ahora es molestia. Douma giró la cabeza hacia ella, desconcertado. Akaza estuvo a punto de voltearse, pero Millie lo tomó del brazo y le susurró. ¿Nos vamos? Él asintió, sin darle más vueltas. Juntos salieron por la puerta, dejando atrás las miradas curiosas de los presentes. La noche infernal estaba más tranquila de lo habitual en Ciudad IMP. El cielo rojo oscuro brillaba, con tonos oscuros de ceniza. Millie caminaba a su lado con paso ligero, como si no le pesara en lo absoluto el día largo que había tenido. ¿Cómo fue entrenar a los caníbales? Preguntó Akaza, rompiendo el silencio. Millie suspiró, llevándose una mano a la frente. Agotador. Les cuesta muchísimo seguir las órdenes o aplicar los consejos que les damos. Son más desorganizados de lo que pensé. Akaza entrecerró los ojos. Me lo esperaba. A este ritmo solo serán presa fácil para los exorcistas. Millie asintió con una mueca de preocupación. Si no aprenden a defenderse, mucho me temo que sí. Hubo un silencio breve. Akaza la miró de reojo. ¿Y qué hay de ti? ¿Tienes miedo de lo que pueda pasar? Millie soltó una carcajada corta, casi divertida. No te hagas el inocente. Ya me conoces lo suficiente como para saber que tengo muchas ganas de pelear contra los exorcistas. Sus ojos brillaban con determinación. Pero luego, suavizó su expresión. Aunque, por el que si tengo miedo de que le pase algo es a Moxie. Akaza ladeó la cabeza, intrigado. ¿A Moxie? No me malinterpretes, respondió ella enseguida. Es el que mejor puntería tiene en la compañía, pero en algunas ocasiones es muy fácil que ceda ante la presión. Su tono se volvió más tierno. Pero confío en que será fuerte en la batalla. Igualmente, me quedaré cerca de él. Akaza soltó una ligera risa nasal. ¿Sabes? A veces pienso que eres una versión femenina mía. ¿De verdad te gustan las peleas? Millie lo miró de reojo, y ambos soltaron una carcajada sincera que rompió la tensión del ambiente. La voz de alguien interrumpió el momento desde adelante. Millie. Era Moxie, esperándola en la entrada de su edificio. Al verla, abrió los brazos, y Millie corrió hacia él para darle un fuerte abrazo y un beso cariñoso. Akaza los observó en silencio, con una ligera sonrisa que se desdibujó pronto. Había algo reconfortante en esa escena. Moxie, tras separarse un poco de su esposa, miró hacia Akaza. Hola Akaza, ¿cómo estás? Un poco cansado, pero bien, respondió el demonio, con sinceridad medida. Millie se giró hacia él. ¿Quieres quedarte a cenar? Moxie añadió, con una sonrisa amable.
Hice lomo ahumado. Akaza negó lentamente con la cabeza. Gracias, chicos. Pero creo que volveré al hotel. Estoy cansado después del día de hoy. Los dos asintieron, comprendiendo. Millie le dedicó una sonrisa amplia. Entonces, nos vemos mañana. Descansa, Akaza, añadió Moxie. El demonio levantó una mano a modo de despedida y giró sobre sus pasos, caminando de vuelta hacia el hotel. La noche infernal lo envolvió otra vez. Y con ella, la soledad. Fin del capítulo 12.